Es la hora en que la señal de Promo Estéreo toma el control. Trayendo para ti la mejor información. Escucha y disfruta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos hoy súper contentos porque, bueno, tenemos una entrevista especial maravillosa. Y primero, déjenme presentar a mi compañera de micrófono, a mi querida amiga, nuestra CEO, Liz Pasquel. Mi querida Liz, qué gusto tenerte aquí en cabina. Hola, Eduardo. No, pues el gusto es mío y aquí feliz de la vida. Tenemos unos grandes invitados, un gran tema que creo que a todos nos va a funcionar. Y muy importante. A mí me apasiona eso. ¿Nos los presentas, por favor? Claro que sí, pues tenemos en cabina a la licenciada Daniela Villalda y al licenciado Alfredo Martínez de M&O Abogados. Pero déjame te cuento un poquito de M&O Abogados. Por favor, Lalito, para ya arrancarnos con todo. Dinos. Ellos son un despacho especializado en materia laboral para lograr solucionar todos los problemas de carácter legal, siendo la única finalidad brindar el mejor servicio de asesoría y soporte jurídico. Y bueno, con esto logran un equipo de abogados especializados en cada una de las áreas de derecho en las que pues todos necesitemos algún apoyo, ¿no? Que es lo laboral, ¿no? Lo laboral, Lalito, que tan súper importante. Todos trabajamos, ¿no? Okay. Al final de la historia. Aunque bienvenidos. No queramos. Algunos no por gusto, sí, pero bueno. No es cierto. Pero mira, pero Jorge sí, al Jorge le encanta. Sí, Jorge le encanta. Bienvenidos. Muchas gracias. Cuéntenos un poquito, ¿cuándo nace el despacho? El despacho M&O nació hace 15 años. Ándale. Que se fundó el despacho. Desde que se hizo la inauguración del despacho, en todo momento nos hemos dedicado exclusivamente a la materia laboral. Hemos tratado de llevar relaciones laborales en las empresas de manera sana y siempre tratando de cumplir de la mejor manera los lineamientos que marca la ley y las normas oficiales en nuestro país. Esto tanto para beneficio de los trabajadores como beneficio de las empresas y tratar de disminuir en todo momento su pasivo laboral y que existan relaciones laborales sanas entre empleador y empleado, ¿no? Padrísimo. Licenciada, cuéntenos, ¿ustedes representan también a trabajadores o solamente a las empresas? El despacho tiene dos áreas, la cual se encarga una parte de los trabajadores y bueno, la que vemos personalmente o el licenciado Alfredo que ve personalmente es el área de las empresas. Ándale, entonces está divididito ahí, mitad y mitad, para que todos estén representados. Es correcto. Así es, licenciado. Y bueno, más o menos como qué tipo, bueno, es que el tema laboral es muy amplio. Muy amplio, pero ¿cuáles sería como alguno de los temas más importantes de revisar en el tema laboral cuando se trata de una empresa? Ahorita por las modificaciones que ha habido en la ley, yo creo que de los temas más interesantes son la modificación que hubo tanto en temas de sindicato, que ya se acabaron los sindicatos blancos o de protección como eran comúnmente conocidos, y actualmente los sindicatos tienen que estar completamente legitimados para poder tener una vida sindical activa, lo que anteriormente no ocurría, solamente eran fachadas las que se ocupaban. ¿Y sí es cierto que pasó? ¿Sí pasó eso o nada más? No, sí, en realidad los contratos de blancos o de protección dejaron de tener alguna validez a partir de mayo del año pasado y ya les pidieron a todos los sindicatos y a las empresas que hicieran la legitimación de cada contrato. Esto quiere decir que actualmente para que un sindicato tenga actividad en una empresa, primero debe de existir la vida sindical activa, lo que antes no sucedía, solamente se firmaba un contrato, se depositaba y se terminaba. Actualmente no, se tiene que tener una vida sindical activa y tiene que estar aprobada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de los centros de registro federal de los contratos colectivos, que la Secretaría de Trabajo ya es la que hace la inspección y en la votación de los sindicatos. Entonces, la vida sindical ya tiene que ser completamente activa. La verdad es súper interesante. El sindicalismo en México ha tenido una evolución muy especial, muy particular, ha crecido mucho. Fue un poder, de hecho, fáctico muy importante, sobre todo en la época de oro del PRI, ¿no? Uh-huh. Había grandes organizaciones
como la CENTE, ¿no? Que sigue existiendo. Como sobre todo hacia la parte obrero y hacia la parte campesina, habían sindicatos muy fuertes, y en la parte patronal, pues también tenemos los sindicatos ahí que siguen representando a los patrones. De hecho, tenemos aquí varios programas de sindicatos patronales, de confederaciones patronales, que, bueno, representan la otra parte como para nivelar. En el caso de las confederaciones patronales, los sindicatos hacia los patrones también tienen que hacer ese proceso de legitimación, ¿o es solamente hacia el trabajador? No, todos los sindicatos tienen que legitimar los contratos actualmente. Prácticamente todos los sindicatos son patronales porque realmente es una forma de llevar una balanza entre el empleador y el empleado. El problema que tienen actualmente es que muchos trabajadores están negando a pagar las cuotas sindicales. Okay. Anteriormente no existía el tema de la cuota sindical porque, reiteramos, eran contratos de protección y que solamente se pagaba una cuota anual, se firmaba un contrato y se depositaba. Actualmente debes de tener una vida activa. Entonces, la transición ha sido complicada más que nada para muchos sindicatos porque hay personas o trabajadores que no están dispuestas a pagar. Ahora existe el sindicalismo, más de un sindicato en una empresa. Eso se debe a la representatividad que tenga cada sindicato dentro de la empresa. ¿Cuántos sindicatos puede tener una empresa? Dependiendo del número de empleados que tenga y como esté dividido a cada votación, no hay un límite establecido. Pero el que va a llevar la guía de la batuta con la negociación con la empresa directamente es el sindicato que tenga mayor representatividad en la empresa, ¿no? O sea, si existen 2 o 3, el que tenga el mayor número de representatividad o de votos es el que va a llevar la negociación en todo momento, ¿no? Claro. Ahora, estas cuotas sindicales que ahora son de carácter obligatorio para llevar esa vida sindical activa, yo la verdad considero que los sindicatos se corrompieron muchísimo, sobre todo por el manejo económico, ¿no? El manejo de las aportaciones patronales, toda esta parte, pues hicieron que los sindicatos se convirtieran en sindicatos fuertes y trabajadores débiles, ¿no? Porque estaban pues cerca de quien les pagaba, el que les acercaba la lana, ¿no? Entonces, esto no, ¿tú consideras que el que paguen cuotas los trabajadores para los sindicatos van a hacer que los sindicatos sean más corruptos o menos corruptos? Es que hay que entender primero que el sindicato no se fiscaliza bajo ninguna autoridad, ¿no? O sea, el sindicato se maneja libre. Exactamente. El problema que tenían muchas empresas, ni las cooperativas tienen tanta flexibilidad como los sindicatos. El sindicato, dinero que le entra, no lo fiscaliza para absolutamente nada. Eso ocasionaba que lo que se pagara al sindicato por parte de la empresa pues era libre para ellos, no había mayor forma de fiscalización o de ver en qué se gastaba ese dinero. Todos sabemos que el fin de ese dinero era exclusivamente para el líder sindical, para el secretario general o para el sindicalista que se presentaba a la empresa, ¿no? A mí me tocó negociar con algunos líderes sindicales. Me recuerdo una frase terrible que la oí hace muchísimos años, todavía la tengo. Le dije, ay, qué padre está tu cartera, y dice, es de piel de obrero. Ándale. Sí, literal. Y era el que los defendía, imagínate. Híjole. ¿No? Sí, es complicadísimo. En la parte más oscura del sindicalismo, llegaba un líder sindical o cualquier empresa y te decía, ¿sabes qué? O me pagas o me contratas o nos te vamos cierro. a huelga. Exacto, Claro, ¿no? sí. Cuando no tenía ni la capacidad legal ni la representación de los trabajadores, sino esos eran contratos obligados, ¿no? Sí. O te cierro, o me firmas, o me das una lana. Claro. Era la forma en la que se manejaban los sindicatos. Eso ocasionó mucha corrupción, Muchísima. que fluyera mucho dinero al sindicato. Y es más, decías, bueno, tengo una empresa de 100 empleados, nadie quiere un sindicato. No me importa, con el esquema anterior, voy, te cierro la empresa. Claro. Llevo 2 camiones y te cierro la empresa. Seguro. Y te obligaban a negociar. Actualmente, para que un sindicato pueda tratar de cerrar o de tentar un contrato colectivo, la autoridad ya le pide y le exige que tenga la representatividad de los trabajadores que manifiesta que tiene. Si no los tiene actualmente, no podrían hacer ninguna actividad de manera legal, ¿no? Todavía existen alguno que otro sindicato que trata de hacerlo de manera ilegal y con fuerza bruta más que con legalidad, ¿no? Ok, no, bueno, qué fuerte. Es que No, estoy impactada. De los lo que estoy famosísimos escuchando. grupos de choque que los tenían ahí Sí. reservados y los usaba la Confederación Sindical para mandarlo a cualquier
sección, cualquier área, empresa. cualquier empresa y pum, y te llegaban a golpear, ¿no? A poner el desorden y en medio del caos, pues los únicos que ganaban eran ellos. Es ¿no? correcto. El caso más sonado ahorita fue el de la cementera Cruz Azul, claro, que hubo hasta muertos por esa situación de los sindicatos. Sí, son bravísimos, Pero bravísimos. No, ya les tengo miedo, pero ¿a partir de qué número de colaboradores se requiere un sindicato? La verdad es que es desde un número de 30 trabajadores, de 30. menos pueden hacer un sindicato, bueno, pueden solicitar el apoyo de un sindicato. Realmente para un sindicato mediano, grande, una confederación, son sindicatos que a lo mejor no valen mucho la pena pelear por ellos, ¿no? Porque aparte siempre o normalmente hay más de un sindicato que siempre está atrás de una empresa, ¿no? Y que trata de luchar por los sindicatos o por los contratos colectivos que ellos consideren, porque ellos ganan en base a eso. Ok, bueno, perdón, ahora sí que perdón mi ignorancia, pero estos sindicatos se supone que proteger a los colaboradores o cómo funciona. ¿Se supone? Se supone. El espíritu original del sindicalismo era proteger los intereses del trabajador, toda vez de que se veían sumidos al yugo del empleador. La figura del sindicato surge para tratar de nivelar esa fuerza y que la labor original del sindicato era, bueno, ¿qué te hace falta a ti, trabajador, para que estés bien y desarrolles tus actividades? Zapatos, uniforme, servicio médico, en el número de cosas, y se supone que el sindicato era el intermediario que entre peleaba por eso que solicitaban los colaboradores. Pero bueno, eso se prestó a muchísima corrupción. Después se corrompe en el sentido de que bueno, ¿no quieres que te pare la empresa? Págame el contrato de protección o págame X cantidad de dinero para que no te moleste, ¿no? Y atrás de uno llegaba otro, ¿no? Entonces decían, bueno, ¿no quieres que te moleste tal sindicato? Fírmame a mí. Entonces sí era todo un tema. Siempre en la historia de la humanidad, cuando ha habido algún desequilibrio, ¿no? Surge una reacción en contrario y de repente, como era tan gandalla, por decirlo, hacia un lado, pues esa reacción en contrario de repente se pasa de lista y se va hacia el otro lado. Entonces, el sindicato responde a una demanda de los trabajadores que estaban indefensos ante lo que hacían los patrones, ¿no? Prácticamente eran esclavos, ¿no? De muchas empresas y literalmente les costaba la vida porque no les daban ni equipamiento, ni seguridad, ni todo esto. Entonces es una reacción. Jornadas laborales que no eran correctas. Trabajo para menores de edad, jornadas enormes. Sí. Y surge esta reacción y entonces, pues gracias al sindicalismo empieza a haber una representación. ¿Qué es el sindicato? Es una representación de los trabajadores que habla en nombre de ellos para negociar y llegar a acuerdos que benefician a los trabajadores. Claro, para negociar con el patrón, que ahí también en esas negociaciones me imagino que hay, pues... Eso era originalmente, luego se desvirtuó, pero luego surgen pues el grupo de abogados que están en esta parte laboral que hacen pues que la balanza se nivele. La verdad es que ahí surge MIO. MIO es una bendición que exista porque busca equilibrar esos desequilibrios, ¿no? Cuando alguien sale de la norma, ya sea un trabajador o una empresa, pues ustedes están tratando de nivelar eso, ¿no? Esa es la idea de que existan relaciones, más que nada, sanas, que existan dijiste. Relaciones sanas entre empleador y los empleados, ¿no? El clima laboral es importantísimo. Han surgido normas que obligan a las empresas a tener un control mejor de los daños psicoemocionales de los trabajadores, a tener un mejor control del teletrabajo, que es la norma 037, que surge a raíz de la pandemia. A raíz de eso surgió. Pero retomando rápido el tema del sindicato, hay que tomar en cuenta que posteriormente a su creación del sindicato se convierte en un poder fáctico. Los líderes sindicales trasladaron el poder que llegaron a tener del número de personas que llegaron a representar a la política y fueron utilizados políticamente como arma de cañón, porque al final del día hay empresas y sindicatos muy grandes que decían, bueno, yo te puedo conseguir 30,000 votos que son de todos mis agremiados, ¿no? Ahí está el caso de el Bester Gordillo, que fue una de las más grandes líderes sindicales, pero porque tenía un poder fáctico con el control de personas. Y Fidel Velázquez, que es el último gigante dinosaurio, ¿no? Exacto. El último Rex. Así es, los que había de CTM. Impresionante el poder que llegan a tener. Sí. Y muchos realmente líderes sindicales se trasladan a la política y llegaron a ser
presidentes municipales, diputados, senadores. Sí. O sea, hay muchos ejemplos. Creo que ahí cuando ya un líder se perpetúa en el poder de un sindicato es cuando realmente empieza la descomposición grave, porque pues tenemos a Juárez Blancas ahí en el de telefonistas, hay un montón de sindicatos que tienen a sus líderes ahí, y bueno, pues esta parte de que hace el despacho es una parte súper importante, porque busca darle al espíritu de la ley que se cumpla en el trabajo, ¿no? Sí, claro, porque aparte la ley, a partir de la entrada de este sexenio con el presidente que actualmente tenemos, sí fue una situación muy proteccionista al trabajador, ¿no? Primero desaparece en una figura que era nefasta en muchos sentidos, que era el outsourcing, sí, que violó derechos laborales de manera impresionante. Es que el outsourcing en esencia es un muy buen modelo cuando se efectúa como debe de hacerse. Sí, claro. Pero lo que pasó es que se empezó a hacer una simulación y ahí es donde la figura no funciona, ¿no? Sí, porque se crearon muchos outsourcing de manera patito. Sí. No había responsabilidad para el empleador real y al final todo lo justificaban de yo no soy su patrón, él es su patrón, el outsourcing, reclámale a él, ¿no? Aunque había la figura de patrón sustituto, ¿no? Que tú podías también ahí, ¿no? Podías manejar que fueran solidaria y mancomunadamente responsables, pero la verdad es que pero muy complejo y había una jurisprudencia de que pues déjala correr, ¿no? Exactamente, y la autoridad decía, no, tu patrón es el outsourcing, ¿no? Pero ahí perdían muchos derechos los Todos. trabajadores, ¿no? De la antigüedad, del seguro, muchas cosas. Y generabas muchos outsourcings para no tener la relación laboral, claro. Uno, la relación laboral, y dos, concentrar las utilidades en la empresa tenedora, que es nosotros nos quedamos y los de allá pues que se vayan al outsourcing, no les repartimos del pastel, ¿no? Exactamente, y aparte hubo muchas violaciones en cuanto a altas del Seguro Social. El outsourcing no cumplía con sus obligaciones obrero-patronales, en muchas ocasiones los registraba con salarios menores, y aparte se ubicó mucho el tema de la hoja en blanco. Si a eso le agregamos que la Junta de Conciliación y Arbitraje a nivel nacional trabajaba de manera lenta, extremadamente lenta. ¿Y ahora ya no? No, porque desapareció, la Junta de Conciliación y Arbitraje desaparece hace 4 años, con la modificación de la Ley Federal del Trabajo desaparece realmente, y se crea el Centro de Conciliación y Arbitraje, el Centro de Conciliación básicamente, y si no llegas a nada en el Centro de Conciliación se traslada al Poder Judicial, que es muy diferente lidiar con una autoridad de carácter administrativa como era la Junta, que realmente nadie la respetaba, a un juez claro, o el Poder Judicial, que actualmente sí está obligando a las empresas a cumplir con una sentencia. ¿Y ellos proceden con juicio oral o es juicio tradicional? El juicio de manera inicial tiene una etapa escrita, agotando la etapa escrita, las audiencias preliminar y la audiencia de juicio ya es completamente oral. Está interesantísimo. Lo importante de la modificación de la ley fue que, primero, acelera mucho el procedimiento. Yo creo que más del 50% de los asuntos en materia laboral se arreglan en la primera etapa, que es en la etapa de conciliación. ¿Y más o menos cuánto tiempo tarda a partir de la primera denuncia? Una vez que subes la solicitud, porque ya el trámite se hace prácticamente vía electrónica, la primera etapa, que es de conciliación, tarda, y está fijado por la ley, que no debe de exceder los 45 días. Está padrísimo. Entonces, la mayoría de los juicios... Yo me aventé un juicio de 10 años con conciliación de arbitraje. 10 años. Sí, Mi esposa se aventó uno de 1 año y ganamos. Sí, ganamos también nosotros, pero pasaron 10 años de un tema de mi abuela que falleció y... ¿Y chambeaba o qué? Trabajaba, sí, claro. ¿Sí? Ella trabajaba en Bellas Artes y pues le debían ahí un dinero. Pero contra contra Limba. Contra Limba, sí, fue contra Limba. Complicado. Y sí, fueron 10 años, pero después de 10 años pues ganamos. Qué bueno. Pero ahora el Palacio de Bellas Artes es de la familia Pascual. Ahora sí, si gustan irnos a visitar, ahí estamos. Ahí tienen su palacio. La gran ventaja que se da con esto es que, como lo dice Liz, el pasar del tiempo para los trabajadores, se aburrían, no le daban seguimiento, muchos fallecieron en el intento. Muchos decían... Pues es que después de 10 años ya puede pasar tantas cosas. Había muchos juicios que decían, te los voy a ganar por hambre, ¿no? Exactamente. Entonces, voy a ver que no te contraten en otro lado y cuando te doy 100,000 sí los quiero, aquí están tus 80, ¿no? Y ahí muere. No, y aparte,
¿O ya no quieres los 70? Sí, no. Aparte, la autoridad laboral, la Junta en lo particular, estaba completamente viciada sí. O sea, ahí ganaba el que en algún momento ofrecía más dinero. Sí, ahora es también justo decir que cuando desaparece el outsourcing, pues muchas de estas prácticas se siguen trasladando a pequeñas empresas. O sea, esta parte de que tengan firmar la hoja en blanco, todo eso, hay empresas que lo siguen haciendo hoy en día, ¿no? Claro que no es legal, es una gandallez, está súper gacho. O sea, literal te dicen, si te quieres que te contratemos, tienes que firmar esto. Y ahí ellos ponen tu renuncia o lo que quieran, ¿no? Sí, pones que te casaste con el licenciado y que no sé qué. Ok, qué barbaridad. Como comentario en base a la hoja en blanco, actualmente... Ya no sirve, ¿no? Es que volvemos a los vicios de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Anteriormente, en la Junta de Conciliación y Arbitraje existían 3 peritos. Okay. El perito por la parte demandada, tú al final del día le decías a tu perito, que era el de la parte demandada, tú tienes que decir que la firma y el documento son válidos y están debidamente acreditados. En la parte actora presentaba a su perito ellos lo pagaban, entonces ese perito iba a decir lo que ellos querían. El documento es falso, está alterado, tuvo modificaciones, punto. Y luego existía el perito tercero en discordia. Okay. Normalmente, a lo mejor mucha gente no estará de acuerdo conmigo, pero nosotros lo vivimos, al perito tercero en discordia era ver quién lo encontraba. Claro, el que le llegara primero, exactamente. Era el fiel de la balanza. Exactamente, iba a determinar de acuerdo a cómo llegaran al acuerdo. ¿De cuánto dijimos que era la ley? Exactamente, pero hay que tomar en cuenta que el poder económico pues lo tiene la parte demandada, que es la parte económicamente fuerte, ¿no? Normalmente sí, pero no siempre, ¿no? No faltará el trabajador que dice, no me importa invertirle 20, 30 minutos, le metemos. Pero hay que ser honestos que son los menos. Los menos, sí, los menos, pero sí hay quien dice, le meto para sacarle y saquémosle duro, ¿no? Ahí es una parte del martirio de lo que dice Liz del tiempo, ¿no? Porque 10 años, qué locura, ¿no? Ya tenías... Pues sí, ya 10 años, ya hasta se te olvidó, ya te moriste, ya... ¿Tu abuelita se murió antes de eso? Sí, mi abuelita tiene 11 años que falleció. ¿Y ganaron cuánto tiempo después? 10, o sea, hace un año ganamos apenas. O sea, ella falleció hace 11, nosotros ganamos hace un año. O sea, mi mamá y yo que peleamos, pues ese dinero que le debía el INBA a ella y que ya no querían darnos. Órale. Bueno, pero ahí es otro tema. Al fallecimiento de ella tienen que iniciar un procedimiento que se llama sustitución procesal, donde tienen que establecer que Liz es beneficiaria, o su mamá era beneficiaria, del dinero de la trabajadora. Sí. Entonces es otro tema completamente aparte. Por eso te echaste 10 años. Porque eran prácticamente 2 juicios. Pues sí, pero ganaste. Pero ganamos. Y la verdad, ya ni nos acordábamos. Eso sí me sorprendió, ¿eh? Ellos nos estuvieron llamando. Nosotros ya, después de 10 años, ni nos acordábamos. De repente ahí cada 20,000 años le hablaban a mi mamá, oye, que... así como le iban platicando cómo iba el asunto. Y mi mamá, bueno, órale pues. Y ahora, hace un año, nos citaron. Pero no nos dijeron que era para pagarnos, nos citaron y ya estaban ahí los del INBA con el cheque y así se lo entregaron a mi mamá, bueno, se firmaron unos papeles y todo eso. O sea, ni siquiera sabíamos que nos iban a dar dinero, ya salimos bien contentas. Hay que festejar, sí, vámonos los cuatro. Sí, pero pues así fue. Sí, pero vuelvo a lo mismo, ustedes tuvieron la paciencia de soportar 10 años de litigio, porque esa es una parte, el que tú ya tuvieras un laudo o una sentencia ganada en la Junta de Conciliación y Arbitraje era el primer paso. El segundo paso era cobrar, que realmente en la Junta de Conciliación era un martirio el trámite de hacer la ejecución del laudo. Aparte, si la parte perdedora, que hubiera sido la parte demandada, hubiera presentado un amparo, eso implica otros 2 años de procedimiento, y eso, si al colegiado no se le ocurría reponer el procedimiento en alguna etapa, era reponer el procedimiento hasta... Desde el principio, en algunas ocasiones se repuso el procedimiento por un amparo como tercero extraño a juicio, manifestando que nunca fueron enterados del juicio, lo reponían desde el inicio y es empezar nuevamente. De cero, suponiendo que ya ganaste el laudo, ganaste el amparo y vas a la ejecución, lo que hacían muchas empresas era cambiar de razón social. Y con el cambio de razón social, pues prácticamente tu juicio ya era incobrable, ¿no? Wow. Tenías que hacer todo otro trámite para acreditar que la nueva empresa que están manifestando
es la que te debe. Sustituta de la anterior, ¿no? Entonces Ok. era todo, había mucho vicio en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y todo el mundo cuando hablan de derecho laboral, hablan del artículo 123 constitucional. ¿Qué Esa dice? es la base, ¿no? ¿Qué dice el artículo? El artículo 123 es el que regula realmente a la Ley Federal del Trabajo. En base a ese artículo emerge la Ley Federal del Trabajo y está regulada básicamente por ese contrato, Y hay por dos, ese artículo. y hay dos secciones, ¿no? Sí, la sección A y la sección B, nosotros nos enfocamos normalmente ¿Siempre en la la sección A? Exactamente. ¿No ve nada de los trabajadores al servicio del Estado? Sí, o sea, sí, porque yo estuve 4 años como director en un ayuntamiento, Ándale. entonces me tocaba... ¿Y qué tal? Bien, la verdad es que ¿Sí? bastante... ¿En el DF? No, en el Estado de México. Ah, Estuvimos 4 años como director y ahí teníamos que defender los intereses de los trabajadores al servicio del Estado. No, teníamos que... Ah, del defender ayuntamiento. básicamente, contra los trabajadores Que demandaban. que ya se llevaban ante el tribunal, que es completamente diferente a la Junta de Conciliación y Arbitraje, pero sigue teniendo muchos vicios. Ahora, ¿es muy similar el trámite de los privados contra los públicos o no? Sí, es muy diferente. Muy Sí, diferente. sí, tiene muchas características muy ¿Cuál es particulares. más expedito? ¿Quién tiene más ventajas como trabajador? Actualmente, el trabajador de servicio privado. Privado. Es muchísimo más rápido actualmente que la demanda ante un tribunal. ¿Y qué son más? ¿Trabajadores al servicio del Estado o trabajadores independientes? No, independientes. O sea, ¿Sí? de empresas privadas, ¿Sí? no, es un mundo Ok. impresionante. Más o menos, ¿cuántos trabajadores están registrados en el IMSS? Yo no tengo ni No, la más ni mínima. idea. O sea, para Ni sacar la ese menor. número no es posible, pero hay despachos que presentan entre 150 a 250 demandas de manera Wow. mensual. Y hablo de despachos laboralistas, ¿no? Qué 350 mensuales ¿Sí? Es una locura. Así, de empleados así como la de- de tu mamá contra el IMSS. contra el IMBA, pero, o sea, de empresas particulares, ¿Sí? privadas. Sí, o sea, no sé qué número se maneje, pero el número de trabajadores que van de manera diaria a solicitar los servicios del Centro de Conciliación es impresionante. Ok. Nosotros conocemos despachos tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México que presentan 100, 200 demandas mensuales. Y te estoy hablando que ante ese número sigue siendo pequeño, 200 demandas, Ujú. contra la cantidad de asuntos que se ventilan en la autoridad laboral. A ver, si tenemos a alguien escuchando en la audiencia, ¿qué tipo de problemas, cómo podrían ustedes representarlos si algo se le presentó en el trabajo? ¿Qué acoso laboral, por ejemplo, es Sí, es causa de causal, una sí, demanda? Sí, claro. Es que hay que entender que los trabajadores actualmente tienen muchas armas para demandar a la empresa por un despido injustificado. Ok. Hay que entender que ante la autoridad laboral, quien tiene la razón y quien tiene la buena fe es el trabajador. La carga de la prueba. La carga de la va prueba es del otro. completamente a la empresa. el de la empresa, ¿no? Híjole, pero eso del despido injustificado está, ahora sí que está complicado, ¿no? Sí. ¿Cómo determinar? Él va a decir que, bueno, no sé, es... Si alguien se va con razón, Claro. no sé. Hay Es que razones, ¿no? vuelvo a lo mismo, se abusa de ambos lados, ¿no? Sí. Hay trabajadores que lo toman como modus vivendi. Bueno, hay gente que se la pasa entrando y demandando. demandando. Pero llega un momento en el que, pues también ya son como conocidos, ¿no? Ya nadie los contrata o no sé, ¿no? Bueno, yo conozco una empresa, que no voy a decir el nombre obviamente, pero sí los boletina. ¿Ah, O sea, sí? Sí, si los demandan, los boletinan. Es que se supone que ese están es- prohibidas las listas negras. Ese es ¿no? Sí. ese es otro mito muy establecido. No existe un boletín laboral. ¿No? O sea, no existe legalmente hablando, O a lo mejor así así los amenazan, ¿no? Si me demandas te Exactamente. voy a boletinar. porque inclusive hay una parte en las modificaciones que surge la ley que existe una restricción para poner, así lo manejan, para poner el dedo al trabajador para que no pueda ser contratado. Y así se establece tal cual de que le pongan el dedo Sí. para que no pueda ser contratado por otras empresas. Bueno, lo que sí es una realidad es que pues la mayoría de las empresas te piden las referencias laborales anteriores, ¿no? Eso sí. Entonces si llaman, pues obviamente no van a tener muy buenas referencias, Sí, que claro. digamos, ¿no? Pero- No, pues nada Depende. más nos demandó. Oye, sí, Sí. hablamos de Azteca, hablamos de Televisa, no hombre, contrátenlo, es buenísimo. Sí, claro. Pero hay empresas que no tienen ese régimen de contratación, ¿no? O sea, hay Ok, empresas que que no no piden una Sí. referencia laboral, ¿no? Sí. Y hay empresas que sí toman en base, bueno, no hay un boletín como tal, pero las empresas tienen maneras legales de ver qué trabajador
ha presentado o tiene antecedentes en materia laboral. Eso sí se pueden hacer. Y ese sí es un tema porque las empresas no quieren a colaboradores que hayan demandado, supongo, ¿no? Es complicado, o sea, la verdad. Sí, para algunas ramas de la industria y empresas, y hay otras que por la urgencia y la necesidad de trabajadores, por la escasez que llegan a tener, un ejemplo básico es las empresas de transporte, ellos tienen el problema de que no hay operadores. Entonces contratan al que se deje. Exactamente. Telemarketing. Al que se deje. Telemarketing dice, respiras y que entre. Que entre. Sí, claro. Habla, adelante. Exacto. ¿No? Sí, o sea, habla un poquito gangoso. No importa. Está perfecto. Está bien, se le entiende. Alguien le entenderá, ¿no? Exacto. Pero hay que entender que también llega un abuso por parte de los trabajadores actualmente, que con las nuevas condiciones del juicio laboral son completamente proteccionistas del trabajador. Ahora, a mí siempre me ha llamado la atención porque la ley, por ejemplo, en Estados Unidos, la ley laboral es completamente diferente. ¿Por qué cuando hay un trabajador malo y la empresa de entrada no buscaría despedir trabajadores si está manteniendo su nivel de producción? Si los está despidiendo es porque algo no está funcionando, si está manteniendo su nivel de producción o está creciendo, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, pues nada más te dicen, te vamos a tener que dejar ir y se va porque es un empleado malo, ¿no? Y cuando se va un empleado bueno, normalmente le dan una compensación, aun cuando él renuncie, ¿no? Es como una mentalidad inversa, ¿no? Aquí lo que hacemos es, pues si entra un malo, pues ¿para qué lo escogiste, güey, no? Entonces ahora le pagas porque era malo, lo escogiste y ahora para que se vaya, para limpiar la casa hay que pagarle, ¿no? Y el que es bueno, un trabajador que lleve 15, 20 años en tu empresa y de repente diga, pues mi hija se va a casar, se va a ir a vivir a Estados Unidos y me quiero ir para allá, ¿no? Se me hace conocido esa historia. Muy conocido. Aunque haya sido un gran trabajador, te dicen, no, pues gracias, bye, sí, claro. Y tus partes proporcionales, tu finiquito tradicional, pero no te toca ni un varito más, ¿no? Son como dos mentalidades diferentes. ¿Tú qué opinas de eso? Tú que estás tan metido en esa parte. Es que por desgracia muchos de los empleadores, la consigna que tienen diferentes departamentos es ahorra dinero de donde puedas. Sí. Entonces hay empresas que dicen, bueno, prefiero ahorrarme la liquidación. Y aparte juegan con la ignorancia de la gente, ¿no? Hay gente que tiene 20 años en una empresa, pero que no sabe que tienen derecho a una prima de antigüedad, que establece la ley, que después de 15 años tienes derecho a una prima de antigüedad. Abusan de esa situación o de la necesidad de los trabajadores. La forma de dar de baja muchas empresas es cerca de la quincena o el día de la quincena es o me firmas o no te pago. Y eso y ya traes la tarjeta encima. Exactamente, ya tienes gastos. No, y olvídate la tarjeta de la esposa, güey. Abres la puerta y eso es mortal, ¿no? Entonces, es una... Eso sí que da miedo. Sí. Eso da más miedo que el banco. Esa es una forma de presión que ocupan muchas empresas. Claro. Y que al final hay trabajadores que, con todo respeto, y la palabra es, van al día, ¿no? Y que no tienen la capacidad económica de decir, bueno, no puedo cobrar esta quincena y ¿qué hago, no? Y ese es el problema, pero hay muchos trabajadores que ya también están conscientes de sus derechos. Pero aunque se las apliquen así, pueden ir con ustedes y reclamar y decir, me obligaron y procede, y es ¿no? más, la mayoría de muchas demandas que están en esa línea es creíble para el juzgador que los pues ya se la saben, ¿no? Digo, no es la primera vez que oyen eso, ¿no? Ya saben que así va. Que hay que acreditarlo, sí, pero la carga de la prueba sigue siendo completamente de la empresa, ¿no? Pero lo que me refiero más a lo que te quería preguntar es, como filosofía laboral, ¿cuál te gusta más? ¿La que tú contrataste al malo y ahora te lo quedas toda la vida o pagas para que se vaya? ¿O cuando alguien se vaya, si fue bueno, si se va porque tú quieres o porque él quiere, es su rollo, pero si fue bueno, pues tú dale un bono? Sí, yo creo que es la mejor forma, ¿no? El reconocer el trabajo de muchos trabajadores, que hay muchos trabajadores que son excelentes en su trabajo, ¿no? Hay trabajadores que demandan, que tienen 20, 25 años en una empresa y por cualquier situación renunciaron, los corrieron o ellos se fueron, y la empresa no tiene otra más que, si te avientas un juicio, sabes que lo vas a perder, porque hay criterios que han establecido los actuales juzgados que establecen que no es creíble que una persona de 25 años que lleva laborando para tu empresa y que nunca te dio un problema y que aparte ya es una persona de una edad avanzada,
pueda demandarte nada más porque se le ocurrió demandarte. Y más ¿no? si demuestra que hubo una trayectoria ascendente y todo esto, ¿no? Son como, pues vas a jugarle a perder, ¿no? Exactamente, tú sabes que el juicio lo tienes perdido. Pero de manera, todos ¿no? modos dices, pues ahí nos vemos y ya cuando ya, para ver si se raja, ¿no? Pero ya no tienes la ventaja del tiempo. No, ya sí. La primera etapa dura 45 días, te entregan o te dan una constancia de no conciliación y con esa te trasladas directamente al juzgado. El juzgado actualmente hay que reconocerlo porque también se merecen un reconocimiento. Actualmente el juzgado está trabajando de una manera muy rápida, muy veloz comparado a lo que era la Junta, no hay punto de comparación. Y aparte, y hablo muy en lo particular de la impartición de justicia en materia laboral en el Estado de México, lo hicieron de la mejor manera que pudieron. Yo creo que es un ejemplo el Estado de México en impartición de justicia laboral, porque invirtieron mucho en tecnología, lo que nos ha permitido a nosotros como litigantes que no tengamos la necesidad de ir a un juzgado de manera diaria a checar los expedientes. Sí, no, ya viene todo electrónico, digitalizado. Todo lo hicieron de manera electrónica, con muchísima seguridad electrónica, con mucha ciberseguridad. Te asignan una firma electrónica donde solamente tú eres responsable de lo que subes, te dan un buzón electrónico y ya todas las actuaciones tienes la capacidad de subirlas de manera electrónica. Y la verdad es que el Estado de México fue pionero en hacer eso y lo hizo de una manera fenomenal. Entonces, ¿tú sí crees que el Poder Judicial está evolucionando para bien? Sí. En materia laboral sí, no hay punto de comparación. En las demás no vamos a hablar porque no sabemos, No, pero no, aquí hay estamos que en laboral y en laboral materia sí. laboral sí. Licenciado, ahorita que tocaron el tema de acoso laboral, ¿cuál sería un ejemplo y cómo se determina y cómo se comprueba un acoso laboral? ¿Es con mensajes o cómo? Existen muchos medios de prueba. Actualmente los juzgados te permiten los WhatsApp, videos, audios y hay periciales en ese sentido para justificar esa situación. Los pellizcos también. Y que aunado a eso... pellizco. Aquí está el moretón. Exactamente. Me sacó un chupetón en el Exacto, cuello. aquí, Así, no, mire, sí, mira. ahí está el acoso. Ahí está el acoso. Pero existen normas que establecen lo que es la norma 035, que fue muy sonada hace 4 años, establece los lineamientos del desarrollo psicoemocional del trabajador dentro de la empresa y te obliga a tratar de evitar que los trabajadores tengan motivos de estrés, que sean causales de una situación de estrés laboral del trabajador. Que pero tiene todos sus bemoles. tenemos que trabajar con estrés, un poquito, ¿no? Pues, Oye, pero pues, es que sí. es muy subjetivo, ¿no? Muy o sea, subjetivo. dices, ¿cómo sé que estoy viviendo acoso laboral o no? O simplemente soy medio flojo y Oye, y yo siento que me están, no sí, sé, o sea, es que... Pero algo que sí se ha transformado radicalmente a partir de la pandemia es el trabajo a distancia, ¿no? Entonces, claro. El trabajo a distancia tuvo una transformación muy importante en el mundo en general y en particular en México. Bueno, pues hay muchas plazas que se fueron a home office y no regresaron. Licenciada, cuéntenos un poquito en materia de home office, de trabajo a distancia. ¿Cómo ve usted esa relación? ¿Sí tiene bases suficientes para poderse realizar o todavía es necesario que se legisle más para poderla hacer? Bueno, en cuestión en tiempos de lo que fue la pandemia, pues considero que estuvo bastante bien porque al final del día pues se tenía que trabajar, ¿no? Se tenía que sacar el trabajo. Tan así que, bueno, se checó el que se tenía que pagarle a los trabajadores, que el internet, a lo mejor darles los Es cierto, ¿verdad? Sí, Internet, eso sí. ¿Y eso está en la legislación? Eso obligó a los legisladores a trabajar sobre ese tema que en su Porque momento no estaba regulado para nada. Aunque había home office desde hace montones de años. Pero eran los menos, Eran ¿no? los O sea, menos. llegó un punto en que se tuvo que legislar sí o sí porque pues era ya bastante las personas que estaban trabajando de esta forma. De hecho, yo conocí a una persona que decía, es que yo no tengo computadora, no puedo trabajar, no tengo computadora. Si quieren que trabaje, me tienen que mandar una de la empresa. Una computadora, internet. Y la verdad, en base a eso, surge lo que fue la norma oficial número 037, que regula todo lo que es el teletrabajo. Entre ellos establece que el empleador tiene la obligación de verificar que el trabajador tenga un espacio disponible para realizar ese trabajo, darle los elementos y herramientas de trabajo para desarrollarlo, tiene que pagar cierta cantidad, que ahí es complicado establecer qué cantidades se le va a pagar para el tema del pago de internet, de luz, de los gastos inherentes al uso de una computadora, el estar conectado,
Y inclusive habla del qué tipo de sillas se tienen que ¿A entregar. poco? Sí, claro, se le tienen que entregar al trabajador. ¿En serio? Para el O desarrollo sea, de sus actividades. para su casa. Sí, Una claro, silla para su sí, casa. sí, sí, para que él pueda desarrollar esa actividad. Y un punto muy importante es que habla del derecho a la desconexión, que ellos tienen un derecho inherente a que se puedan desconectar y que a partir de ese horario no se pueden considerar empleados activos para la empresa y que en ese momento tienen derecho a hacer una vida. Sí, porque de particular. repente estás en tu casa y 3 de la mañana, no, pues Sí, que, sí. oye, sí estoy en mi casa, pero no friegues, pues también me Exactamente. duermo, ¿no? Y les dan También claro. tengo algo de vida personal. Y les dan el derecho a la desconexión, ¿no? Ya. E inclusive lo que decían del acoso, en la mayoría de las inspecciones que hemos atendido por parte de las secretarías y empresas que representamos, es un punto importante que debe de haber un cumplimiento de un protocolo de violencia de género, Ok. que va enfocada completamente a evitar ese tipo de cuestiones contra las mujeres, ¿no? Ahora, qué complicado, ¿no? Porque de repente, así como te digo antes, no había ninguna protección para las mujeres, luego se volvió también Ahora ya es como todo que lo extremo y contrario, entonces, ¿no? Ya de todo te pueden hola, acusar. qué guapa te ves. Me estás acosando. Oye, no, o sea, Sí, ya es. no, como que de repente esa línea, híjole, es como muy delgadita y bueno, pues también es como el buenos días, pues depende cómo te lo digan, Como te ¿no? lo digan, claro. Pero yo creo que cualquier ley que surja y que sea noble, por alguna extraña razón los seres humanos tenemos la capacidad de desvirtuarla Sí. de manera bestial. Sí. Nosotros tenemos casos de trabajadores que llevan 8 o 9 demandas y que trabajan 1, 2, 3 días, un mes Y demandan. y demandan. De verdad, o sea, conocemos No, ya ejemplos de eso manera. viven de las demandas. Exactamente. Bueno, sí Entonces, conocí uno que vivía de que lo atropellaran. ¿En serio? Te lo juro, se le aventaba los coches para que lo atropellaran. ¿Y estaba muy golpeado o no? Pues estaba muy bueno, estaba muy loco, ya hasta sí. sabía cómo caer. Sí, ya sabía, o sea, ya era su maña y de eso vivía, de que lo atropellaran y después cobrar por Por ese esa tema. situación, ¿no? Sí, entonces pues no me sorprende que los otros vivan de demandas, qué Sí, barbaridad. claro. Y un punto importante, volvemos al tema del Sí. abuso. Lo que no se ha perdido, ni creo que se pierda en muchos años, es el coyotaje. Por desgracia, hay muchos coyotes afuera de los centros de conciliación, tanto del Estado de México como de la Ciudad de México, que se hacen pasar por servidores que se ostentan con hasta algunos gafetes, llegan a ese nivel y que convencen a los trabajadores de llevar su asunto, ¿no? Y literalmente ves a abogados, pseudoabogados, pasantes, y hay gente que no tiene ni siquiera la licenciatura, convenciendo a un trabajador para llevarles el asunto, ¿no? Porque se hizo un muy gran negocio, porque el centro de conciliación te da un flujo muy rápido, porque el asunto lo terminas en 45 días. Claro. Y hay muchos casos que el coyotaje se debería de abolir de alguna manera, ¿no? Porque ellos abusan de la necesidad de una persona por conocer sus derechos y por el otro lado abusan de la ignorancia de la gente, ¿no? Sí. Y hay despachos en materia laboral que cobran el 35 o el 45% de lo que recuperan, ¿no? Y a veces son negociaciones muy leoninas, Sí. que no permiten Eso un le desarrollo, cobraron ¿no? a mi esposa el 35. Ah, sí, por un asunto, un coyote. No, un despacho de abogados, pero Ah. lo ganó. bueno, pero ahí tuviste un beneficio mayor. Sí, ¿no? O sea, mucho o mayor, sea, sí. Ahí justificas, No, nos fue de maravilla. Y ahí- La verdad lo hizo muy bien, muy rápido. Y fíjate que era un hueso duro de roer porque era el ingeniero Riobó, entonces. Arribó. Sí, Ajá. entonces no era nada facilito, ¿no? Ok, y sí lo ganó. La ganamos. Qué bueno. Sí. No. Sí, no, y yo creo que se debería de abolir los temas del coyotaje afuera de los centros de conciliación. Y no hay fuertemente. forma No. de. La autoridad te dice, fuera de mis instalaciones, Yo no puedo Hagan hacer lo nada. que quieran. Hagan. Pero ahí está, ¿no? Todos ahí. Sí, literal. te Hagan abordan. pachanga. si pueden ir a Tlanepantla, que es el centro de conciliación del Estado de México, Ahí andan. afuera están y los ves a todas luces, ¿no? Y en el centro de la Ciudad de México, ahí están, También. está la puerta de entrada y al ladito están ellos. ¿En Sí, serio? es Y traen exagerado gafete. el- Traen El número. gafetes, traen chalecos, como si de veras fueran servidores. Como Y si ese es- trabajaran. Exactamente. Y lo peor es que hacen creer al trabajador que son trabajadores de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que tienen algún puesto, y los ves tomando datos ahí afuera de la... Ya En su sé. momento el Centro de Conciliación de la Ciudad
lo trató de abolir, trató de hacer su lucha, porque puso un módulo de la Procuraduría de Defensa del Trabajo afuera, tratando de evitar ese tipo de coyotajes, ¿no? Y no triunfó. No lo lograron, ¿no? Creo que ya lo quitaron. Pues es que ya son una... Ya no está. Ya es una mafia, ¿no? Y están súper ahí apotronados. Sí, cañón. ¿Y cómo hacerlo? Licenciados, una pregunta. Estamos hablando como mucho del tema de los derechos del empleado, pero en el caso de el patrón, empresas. O sea, como empresa, una buena forma, me imagino, no lo sé, y por eso se los quiero preguntar, de evitar... que pues a veces no se puede, ¿no? Pero o por lo menos en la medida de lo posible tener problemas laborales sería también con buenos contratos, asesorándose con, o sea, por ejemplo, con ustedes, ¿no? ¿Cómo lo podríamos hacer? El tema laboral por parte de empresas tiene varias vertientes, ¿no? Primero, es importantísimo que todas las empresas tengan una buena administración administrativa para que puedan tener los archivos de los trabajadores completos, que tengan los FDI de los trabajadores, que tengan un buen contrato laboral y que cumplan con las normas que establece la propia ley. Al final del día, una parte importante de la desvinculación de trabajadores es que la mayoría de la desvinculación no la saben hacer ni recursos humanos, no la sabe hacer un director, no la sabe hacer mucha gente de la empresa, porque aunque no lo crean, gran parte de los juicios se debe más a una molestia de carácter personal al momento de la terminación de la relación de trabajo, de la forma en la que se termina la relación de trabajo. Y ahí es cuando que hago mi drama, me enojo, aviento mis Barbies y no, exacto, no respiro. Sí, no respiro. Hay empleadores que corren de muy mala manera a los trabajadores. También eso sí. Y que eso ocasiona que el trabajador al momento de que te demanda dice, no me quiero arreglar porque él al momento de que me despidió me trató muy mal. Sí. Entonces debe de haber mucha conciencia de las empresas, ya sea de asesorarse con un despacho o que tengan una buena forma de desvinculación de los trabajadores, ¿no? Porque hay muchos que su molestia es más el tema emocional, personal, que dicen, no, yo no me arreglo, voy por todas porque estoy muy enojado. Sí, porque me faltó el respeto, porque me habló muy mal. Me dijo groserías, exactamente. Me gritó. Y hay empresas que tienen esa praxis, ¿no? Sí. Y que al final del día yo creo que cada empresa debería de cumplir con las normas que establece la ley, tratar de que ellas puedan cumplir lo mejor que puedan para tener una defensa adecuada hacia una demanda de carácter laboral, ¿no? Hay cuestiones que con la modificación que existió de la ley laboral, ellos tienen que cumplir una normativa más grande y sí, que muchas veces el cumplir con la normativa no implica un gasto, y eso es algo que no ven las empresas, que el que tú cumplas con la mayoría de la normatividad no te debe de incluir un gasto, porque inclusive la norma 035 es solamente el llenado de unos cuestionarios, unas gráficas y das cumplimiento, ¿no? El protocolo de violencia de género lo haces administrativamente muy rápido, la creación de la Comisión de Seguridad y Higiene también la puedes hacer de manera muy rápida sin que te cueste grandes cantidades de dinero, pero a veces los empresarios tienen la idea de que es mucho rollo y es caro. Exactamente, y cuando en realidad no es de esa manera. El problema radica es cuando te llega una inspección de la Secretaría del Trabajo y te pide N número de documentos o N número de condiciones y que no las tengas, eso sí te puede generar multas. Eso sí es costoso. Que te pueden costar muchísimo dinero. Y que al final del día te pueden ocasionar el cierre de tu fuente de trabajo, ¿no? Y eso te puede incluir tanto a ti como empresario como a los propios trabajadores. Y luego los trabajadores los dejas sin empleo. Muchos van a decir, bueno, pues con independencia de que cerró y que se lo está cargando, que nos pague. Claro. Entonces es un riesgo doble. Y yo creo que el cumplimiento de las normas es más sencillo de lo que se cree y que puedes tener una buena defensa legal como tú como empresa para que no tengas un pasivo tan grande, ¿no? Porque hay sentencias actualmente que el despedir a un trabajador de mala manera y sin la asesoría correspondiente te puede costar 200, 300 mil pesos. A 7-Eleven hace poco le costó 700 mil pesos en un juicio. ¿Por un trabajador? Por una trabajadora. Que inclusive ya le habían pagado 100 mil pesos antes. Y que pues tenía, no me acuerdo si tenía renuncia o no, pero y le costó 700 mil pesos a 7-Eleven, ¿no? Qué tremendo. Entonces yo creo que las empresas actualmente sí deberían de tomar conciencia a tener los elementos necesarios para poder tener una buena defensa legal, ¿no? Cuando se trata de una desvinculación, que es prácticamente un despido, ¿no? Exacto. ¿Usted recomienda, licenciado, que haya testigos o...? Preferentemente que se haga
a lo mejor está mal que lo diga, ¿no? Porque inclusive se pueda videograbar al momento de la desvinculación Okay. o la firma del trabajador en ese momento. Porque actualmente a los jueces, tengas renuncia o no, les da exactamente igual, ¿no? Okay. Inclusive los empleadores deberían tomar conciencia de que el tipo de renuncia que actualmente se debe ocupar es muy diferente al que se ocupaba hace 2, 3 años, ¿no? Que decían que estaban basadas en el artículo 53, fracción primera y en el número de cosas. Ha habido cuestiones y sentencias que se han establecido que el juez le pregunta al trabajador ¿qué dice el artículo 53, fracción primera? No, pues no tengo ni idea, apenas sé leer. Entonces en ese momento el juez dice no, la sentencia sale a favor del trabajador toda vez que él desconocía el contenido del documento que firmó y toda vez que la renuncia, lo que es en estricto derecho, es la manifestación espontánea del trabajador de querer romper el vínculo laboral. Entonces actualmente las renuncias ya deben tener características completamente diferentes a las que tenían hace un par de años y tener conciencia de que a lo mejor está mal que se diga que la mejor solución es la conciliación en todo momento, ¿no? Para quitarte un pasivo, por desgracia le cuesta a la empresa, como lo dicen, ¿no? Tú lo contrataste mal, pues lo quieres, exactamente, ¿no? Pero es mucho menor el riesgo que puedes tener en una conciliación que el que puedes tener en un juicio y en una sentencia. Porque actualmente, perdón por la interrupción, para el cumplimiento de una sentencia, tú vas, sacas una cita de embargo, te presentas a la empresa, págame, te dicen que no, en ese momento tú como abogado puedes solicitar que se giren oficios a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y se les traben las cuentas bancarias. Y el juzgado lo hace. Okay. Entonces ya está para cobrar, es rapidísimo, más sencillo. ¿no? Sí, no, es completamente... O sea, no hay punto de comparación entre la Junta de Conciliación y Arbitraje y lo que es el juzgado en materia laboral. ¿Dónde los encontramos? ¿Cómo la gente que nos está escuchando puede contactarlos para cualquier cuestión laboral? Nosotros tenemos oficinas en el Estado de México, en Cuautitlán Izcalli, y en la Ciudad de México, en la delegación Cuauhtémoc. Aquí cerquita. Aquí cerca. En redes sociales aparecemos como Despacho Jurídico Martínez Holguín y Asociados, porque nos ha hecho la modificación. La página de internet es mioabogados.com. Okay. Y con todo gusto podemos apoyarlos en todas las necesidades legales, laborales que tengan sin ningún problema. Maravilloso. No, pues muchísimas gracias, de verdad, nos llevamos información muy interesante, yo sé que esto nos daría como para muchos más, necesitamos como 80,000. A mí déjamelos un año aquí, por favor, para platicar con ellos. Sí, tanto que aprendimos, ¿no? En un solo programa y tanto, bueno, a mí se me ocurrieron como 1000 ejemplos de preguntas, pero bueno, no, ya sería imposible. Muchísimas gracias, licenciados, de verdad. Al contrario. Gracias por su tiempo, su conocimiento. Y pues bueno, invitamos a toda la audiencia, ya sea que estés en el lado de empleado o de empresa, a que se acerquen a MIO Abogados para que pues bueno, eviten un problema mayor. Sí, y bueno, los vamos a comprometer a que sigan aquí explicándonos más cosas y contándonos, porque es bien importante. Sí. Es súper importante que la gente sepa, tanto los empresarios, los pequeños y medianos empresarios que normalmente no tienen acceso a este conocimiento, o sea, la verdad es muy valioso que ustedes les digan, lo orienten y sepan, porque es mucho más importante tener ahí una iguala con el despacho que te diga por dónde va, que te ayude con tus contratos, que incluso cuando no tengas problemas, pues los tengas ahí para que en el caso de que se presente cualquier circunstancia, como puede ser un accidente de trabajo, un montón de una inspección de alguna autoridad, pues ellos están ahí para ayudarte, y por parte de los trabajadores, pues en caso de que sientan que alguno de sus derechos ha sido violentado, pues ahí están ustedes, ¿no? Es correcto. Está buenísimo. Pues los vamos a comprometer a que sigan aquí con la familia LL Digital. Claro que sí, ya que sean de casa. Que ya sean de casa. Y un placer tenerlos aquí a los Muchísimas dos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, mi querida Liz. Al contrario, Eduardo, pues muchísimas gracias. Se nos fue volando el tiempo, ni modo. Está muy bueno el tema, pues sí, ¿cómo no? Muy buen tema, tenemos que dedicarle más tiempo, pero bueno, por hoy ha sido eso todo. Muchas gracias, mi queridísimo productor, que viene muy rapero el día de hoy. Viene muy verde. Muy verde, así está de verde, como estará de maduro, así muy bien. Es. Pues gracias, mi querida Liz. Gracias, y pues nos vemos en la próxima. Próxima nos vemos. Bye. Bye. Es momento de despedirnos, pero no te preocupes, nos escuchamos durante la transmisión de la próxima semana.